Gorini, un maestro, porque estuvimos hoy con este libro fantástico que mandó Edgardo Foni, que recomiendo, La batalla cultural, los discursos desde 1991 a 2004 de Floreal Gorini, que vos los tenés en vivo y en directo, tenés esa dicha. Sí, no, claro. Nosotros somos un grupo, una generación, te diría que nos criamos con Floreal, porque alguna vez fuimos jóvenes nosotros. Yo empecé a trabajar en el movimiento cooperativo, tenía 23 años, y me acuerdo la primera vez que hablé con Floreal, que me propuso justamente ir a a una caja de crédito para asumir como gerente, hace mucho ya de eso. Y sí, a Floreal lo lee, lo relee, y tiene una vigencia, y digo, salvando las distancias de roles y personajes, es como cuando ves a Tato Bores, ¿viste? Ahora Claro, es un monólogo, sí, ¿viste? total. Pero está hablando de ahora. Y yo te escuchaba leer cosas que hemos leído y escuchado en persona, o todos esos discursos, hemos estado presentes, hemos formado parte, pero los escuchaba y decía, cuánta vigencia y cómo te permite ver que hay cosas que están más allá de los personajes, de las capacidades, de una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la ideología, con el modelo, porque se repiten una y otra vez, ¿no? Esa es la clave, Carlos, porque la idea de tener este espacio de pensamiento nacional es ver que evidentemente otras personas en otros tiempos vivieron hechos muy similares a los nuestros y tal vez no conocemos las reflexiones que hicieron y que por eso las sentimos con vigencia. Pero entonces tenemos tradiciones, tenemos legados, tenemos experiencia acumulada y vivida para pensar mejor la situación actual. Vos sabés que estábamos en plena crisis, que culminó con el helicóptero, y nosotros seguíamos adelante con el proyecto de la construcción del centro cultural, que era una idea total de Floreal, justamente con eso que él repite todo el tiempo en sus discursos sobre la batalla cultural, que en definitiva es la batalla de las ideas, ¿no es cierto? Que es la batalla por la construcción del famoso sentido común. Y veíamos que era un momento que todo estaba paralizado, no había obra que funcionara, menos la nuestra, porque nosotros seguíamos allí con todas las dificultades que había por la época en que vivíamos, por la crisis que tenía el sistema financiero y demás, pero nunca detuvimos ese proyecto, porque ese proyecto tenía todo un sentido emblemático, de nave insignia, de esta idea de la batalla cultural, de la batalla de las ideas, ¿no? Y bueno, creo que ese es el enorme legado de Floreal, que aquel día de la inauguración del Centro Cultural, parafraseando un poco una cosa que venía del Foro de San Pablo, ese otro mundo mejor es posible, él lo corrigió un poco y dijo aquello de otro mundo y otro país mejor son posibles, hizo una pausa y dijo, si la gente quisiera, y hizo otra pausa y dijo, y lucha para conseguirlo. Y completó la idea de que ese mundo y ese país posible, para lograrlo, hace falta compromiso, hace falta desearlo y hace falta militarlo. Sí, y una de las cosas que también más disfruté de la lectura fue decir, sí, somos utopistas, tenemos utopías, y eso es lo que nos mueve para la concreción, ¿no? Claro, porque también esas son cosas que se tienden a descalificar, como pareciera que tener sueños y tener utopías te convierten en un extraterrestre, O en un ingenuo. raro, o en un ingenuo, claro. Pero bueno, ahí estamos, quienes sentimos que somos sus herederos, sus continuadores, terminamos formando una fuerza política, un partido,
el Partido Solidario. Y a mí se me ocurrió que vos me decías el otro día que querías hablar del futuro. Sí, claro. Y entonces traje para introducir el tema la propuesta nuestra, la propuesta económica del Partido Solidario. A ver. Y es muy largo, pero te voy a leer lo que sería el prólogo. Dale. O les voy a leer, ¿no es cierto? Dice así: pensamos, entre muchas otras cuestiones, en un país que vuelva a impulsar un Estado presente en oposición al Estado canchero, que solo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios. Un país con paritarias libres, en que los salarios le ganen a los precios, y no donde esas negociaciones se condicionan para que los precios le ganen a los salarios. Un país que incluya laboralmente a todos y todas, que reduzca las brechas de participación, incluida la salarial, en el mercado del trabajo entre varones y mujeres. Un país en que los servicios públicos sean accesibles para todos y todas y no un negocio para pocos. Un país que impulse la integración latinoamericana y la alianza con otras naciones para desde allí intervenir en el contexto global y no un país inserto en el mundo sin ninguna protección. Un país donde la República y sus instituciones funcionen de manera soberana y no sometidas a las exigencias del Fondo Monetario y otros organismos internacionales. Un país con inclusión social y distribución de los ingresos, y no un país que excluye y concentra la riqueza en pocas manos. Un país que aporte recursos a la salud, a la educación, a la ciencia y tecnología, y no un país que apuesta al ajuste fiscal y a la reprimarización de la economía. Un país que defienda la producción nacional, las pymes, las economías regionales y el trabajo argentino, y no un país que se abre a importaciones que compiten a precios irrisorios. Y luego comienza el programa con capítulos que es muy largo: los recursos de Estado, el gasto público, reforma tributaria, déficit fiscal, sistema previsional, límites al endeudamiento externo, sector externo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que empalma perfectamente con ese editorial tuyo de hoy, porque, bueno, creo que en estos tiempos que vienen ya casi se vuelve innecesario seguir discutiendo sobre todos los males y todo el daño que ha hecho el neoliberalismo en esta última versión que se está aplicando en la Argentina, y creo que tenemos que dedicar el tiempo mayor a reflexionar sobre el país que queremos para adelante, el país que viene, el país que necesitamos, ¿no? Claro, ¿y cómo construirlo? Que esa es mi pregunta también permanente, sobre todo cuando el gobierno dice no hay plan B. Entonces, pareciera que hay un callejón sin salida. Que el gobierno tenga plan B. Bueno, pero sí hay unos planes B que se pueden llevar adelante y transformarlos en planes A de inclusión. Pero, mira, dos cosas, Cintia. Nadie dice que tiene un plan B, porque cuando dice que tiene un plan B, dice que está poniendo en duda el plan A. Claro, está bien eso. Es decir, que aunque lo tenga, no lo dice. Está bien, sí. Creo que eso es una cosa que hay que tener siempre claro. Los planes B son planes que manejan los grupos de conducción, que dicen, bueno, y si esto no sale, ¿qué hacemos? Claro. Entonces vos podés tener un plan B, C, D, pero si decís que tenés un plan B, el A empieza a ser mirado por todos como algo de transición, no algo firme, así que desde el punto de vista de la conducción de cualquier proyecto, no es inteligente hablar de plan B. Pero de cualquier manera, y más en este caso, yo quiero insistir en esta idea de que ya está, esto fue. Hoy uno lee, por ejemplo, el editorial de Bonelli. Sí. No digo, nosotros no decimos que fue. Dice, Bonelli dice, el fondo quiere involucrar a Alberto Fernández. En Washington trabajan con esta hipótesis, 2 puntos. El Frente de Todos tiene asegurada la elección y será el futuro gobierno. Esta opinión es la que también Wall Street escribe en sus informes secretos. Los bancos ya trabajan con esta hipótesis, Alberto presidente. Y sigue
en esa línea. Entonces, me parece que ya no hace falta explicar más que este modelo y este gobierno nos llevó a un empobrecimiento, a que la gente no coma, a que las pymes cierren, todo eso que se expresó en las urnas el otro día y seguramente se va a volver a expresar en las urnas el 27 de octubre, porque más allá de esos discursos, vamos por el 27, vamos a ganar, están haciendo el ranking de esquiadores, Sí. a ver cuánto suma, pero no parece que puedan modificar demasiado las cosas. Pareciera que empezar a discutir o seguir hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con qué quiere decir que otro país mejor es posible, es el mejor aporte que podemos hacer, ¿no? Así Porque es. se instala un escepticismo, como que las cosas están tan mal que además no se puede hacer otra cosa que seguir con esto. Y yo creo que no es así de ninguna manera. Bueno, por eso la importancia de ver esto. En ese sentido decía lo del plan B, ¿no? La reestructuración y la posibilidad de aplicar otro plan. Carlos acá escribe en Néstor WhatsApp, excelente editorial, reconociendo lo fundamental de un hombre como Floreal Gorini, como era su pensamiento, lo conocí muy bien, dice, ¿no? Claro, trabajó 10 años, dice, a su lado. Gracias por haberlo hecho. Bueno, lo conoces a Néstor. Somos todos del club de Floreal. Pero mirá si no tenía razón Floreal en lo que decía, que aquí llega otro mensaje de Germán, que es profe de una escuela, que dice, hermoso editorial, ¿no existe alguna posibilidad de llevarlo a la escuela desde la comunicación, la palabra, el lenguaje, lo cooperativo? ¿Qué tul? Sí, claro. Qué interesante, ¿no? Pero también hace falta otro país. Claro, construir otro país general, sí, así es. Claro. Y en ese sentido, acá Cristina García pregunta si vos no podrías ser presidente del Banco Central. Si podría. Bueno, pregunta, ¿no puede Carlos ser presidente del Banco Central? Te dejé sin palabras, no lo puedo creer. Pero no lo puedo contestar. No lo contestes, te estoy leyendo los mensajes de los oyentes que están muy atentos y qué interesante el entramado que se va produciendo. Está bien. Pero sabes que, a ver, espera, porque si no, porque me están preguntando todo el tiempo eso. Ah, ¿en serio? Sí. Mira. Y bueno, el otro día me lo preguntaron en un programa de televisión, Berkovich me lo preguntó. Ah, bueno. Y bueno, y me lo pregunta otra gente y demás. Pero yo lo menos que quisiera es dar la sensación que estoy haciendo campaña para promoverme para un puesto. No, por supuesto. Entonces, por eso digo, quiero ser cuidadoso con el tema. Lo que ocurre, Carlos, es que los oyentes en este caso te escuchan con las perspectivas que, por ejemplo, señalabas antes en cuanto a un plan programático y frente a la situación actual, lógico, dicen qué posibilidad cabría, esa es la pregunta, de eso se trata, pero porque vos lo que aportás es no solo una lectura de la realidad, sino también una propuesta. Sí, claro. Pero y además la convicción de que las políticas para ser exitosas tienen que ser llevadas adelante por gente que cree en esas políticas. Porque esa es una de las cosas que también llevan a que sea un poco efectiva. Por ejemplo, todas las propuestas que este gobierno está haciendo en esta etapa, todas estas propuestas anabólicas. El gobierno denostó el ahora 12 o los precios cuidados. Entonces, ¿quién le puede creer que eso va en serio cuando larga una propuesta de ese tipo? Y así de corrido, hasta llegaron a hablar de la aplicación de la ley de abastecimiento a las petroleras, cuando el presidente Macri ha dicho que esa ley era un mamarracho. Entonces, ¿cómo podés creer en los beneficios de una ley que calificás de mamarracho? Entonces, desde luego que para pensar en políticas públicas con un sentido determinado, uno debería aspirar a que las expresen, las representen, las lleven a la práctica, las apliquen personas que creen en ellas, que están convencidas de que ese es el camino correcto. Porque de lo contrario la eficacia con la que se llevarán adelante seguramente será menor y probablemente la falta de convicción
también sea un impedimento para que todo eso pueda funcionar de la mejor manera. Pero hay que ir por pasos. Yo creo que primero hay que ganar las elecciones, después el presidente tendrá que armar sus equipos, y bueno, allí veremos qué rol juega cada uno. Claro, y aquí los oyentes te siguen proponiendo. Por ejemplo, Adrián dice, Heller debería ser ministro de Economía, así este país va a ser más justo y solidario, es el mejor, es el indicado. Y siguen agradeciendo, por ejemplo, Alicia Telechea. Podríamos abrir un correo con Alberto Fernández y decir que le manden... Le mando los mensajes. Y acá Alicia Telechea dice, bueno, gracias por evocar al gran Floreal, gran dirigente cooperativista y siempre vigente. Juana Masitelli dice, qué interesante sería tener un país con gente idónea en cada ministerio y cargo político, indispensable para pensar en serio salir adelante. Bueno, gracias Cintia por el programa, el equipo y por Carlos. Ahora en este momento, tiki tiki mientras vos hablas. Está bien. Vos fijate que Macri nos vendió que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años. Sí. Alguna vez cuando lo puso a Caputo en el Banco Central dijo el Messi de las finanzas. Así es, igual está bien eso, de los últimos 50, hubiéramos querido de los próximos 50 que fueran el mejor, no de los últimos. Pero yo creo que efectivamente armar un equipo de gente idónea y que además de idónea esté convencida, insisto, de lo que va a aplicar, porque eso es fundamental, crean el proyecto que va a llevar adelante, es fundamental, y desde luego que ese proyecto sea un proyecto que está en línea con los intereses de las mayorías, porque vos podés ser idóneo y convencido de aplicar un proyecto que apunta a la concentración de la riqueza, a la desnacionalización de la economía, a la apertura, todo esto que esta gente ha hecho. Algunos han sido bastante idóneos porque tuvieron un resultado muy exitoso para lo que se propusieron. Así es. Yo creo que uno tiene siempre la tendencia a decir que fracasaron, pero yo creo que vinieron a eso, por lo tanto, en el análisis real de lo que lograron, partí de Floreal, que no conocía al macrismo, ni sabía que alguna vez Macri iba a ser presidente y que iba a existir Cambiemos. Y mirá las definiciones que hace sobre lo que genera el neoliberalismo y vas a ver que la gestión desde esa visión fue exitosa. Claro. Así es. Tuvieron éxito, vinieron a hacer esto. Exacto. No hay ensayo y error. No, el problema es que hubo gente que creyó que venían a hacer otra cosa. Y por eso los votó y por eso ahora no los votó. Claro, no es bronca, es eso que vos estás señalando. Carlos, ¿seguimos reflexionando el fin de semana y nos reencontramos el lunes? Dale, me vaya bien. Muchas gracias, muy buen fin de, un abrazo allí a toda la familia. Llegamos a las 9 de la mañana, gracias Carlos. Ahí lo teníamos a Carlos Heller, entonces un montón de mensajes. Por ejemplo, Silvia Inés Buder dice, hola, escuché un mensaje de un maestro preguntando si puede llevar las ideas cooperativas a la escuela. Claro, podemos decirle que en la Comisión de Asociados del Banco Credicop le pueden dar respuesta, que se acerque a una sucursal y lo solicite para hacer otro país posible. De eso hablamos, caballero. ¿Hacemos otro país posible? ¿Cómo que no? ¿Qué dice Otaviano? Manuel, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Bien, excelente. Una alegría entonces llegar al pase aquí en Radio Colonia, al encuentro, al ensamble. No, el pase. Al estuario, caballero, vamos a las noticias en Radio Colonia y volvemos. Dale.